Hola amigos, ¿cómo les va? Bienvenidos a una edición más de Café por Medio. Como todos los jueves estamos aquí por Canal 2 Crespo Cable Color. Como siempre lo decimos, para charlar con un café de por medio con aquellas personalidades, personajes, hombres y mujeres de nuestras comunidades que consideramos que trascendieron, trascienden y van a seguir trascendiendo de acuerdo a su papel que generaron y que fueron elaborando en nuestras comunidades. Más allá de su protagonismo, también considerarse desde su profesión, desde sus familias, desde sus hechos y también, obviamente, de aquello que no conocemos pero que vamos a conocer acá, porque a veces es escarbar un poquito en la vida de cada una de las personas. Y en cada uno de ellos se refleja, por supuesto, un protagonismo. En este caso, el invitado de hoy es el doctor Roberto Moraz, el Gordo Moraz, como le decimos comúnmente, al cual le agradecemos muchísimo y, por supuesto, es un honor para nosotros y un placer poder charlar en este Café de por Medio. ¿Cómo te va, Roberto? Hola, Eduardo, ¿cómo te va? Bien, tranquilo y feliz de que estar compartiendo este Café de por Medio con vos, un programa que se ve mucho, porque yo lo he valorado, no lo veo siempre porque ciertas circunstancias por ahí se escapa, pero lo he visto y es interesante. Lo vi cuando empezaste con los temas políticos, fundamentalmente, sí, señor, claro. En la época del... es un programa que nació con el querido Guillermo Caroso Favo. Con Caroso. El primer entrevistado nuestro fue fácil, Esteves Bueno, mira vos. Mira vos. Y después, a partir de eso, se generó toda una corriente de... Tenía un perfil político, pero este año, desde la casa acá, nos propusieron hacer un café por medio desde la política, pero también darle otro enfoque, ¿no? Bueno, como siempre, nos está acompañando Alejandro, que está todo en la parte técnica para que esto salga de 10, y como sale todos los jueves de Mil Maravillas, también le agradecemos muchísimo a Alejandro por este aporte, ¿no? Un crack en su actividad que tiene que ver con lo tecnológico, que a veces uno dice apretar un botón, pero no está escapa la tecnología, sí. Querido Gordo, bueno, primero te conocemos como vecino, obviamente todos, ¿no? Cada uno en Gobernador Crespo Y yo vine a Gobernador Crespo a los 6 años. A los 6 años, vamos a hablar un poquito de eso. Vamos a hablar primero, Moraz, el apellido. Moraz. Bien italiano. Bien tano, sí, la región de Sópola. La región de Sópola, ahí están nuestros ancestros, nuestros bisabuelos. Inclusive en el 2013 yo estuve por Sópola y fuimos hasta la comuna de Sópola y haciendo averiguaciones nos dieron una certificación. Mis bisabuelos se casaron ahí en Sópola y cuando emigraron a la Argentina vinieron con 2 hijos, uno de 2 años y el otro de 2 meses. Los demás, mi abuelo y sus hermanas y sus hermanos nacieron ya acá en la Argentina. Ya nacieron acá. ¿Qué cosa esto de que tenemos a veces esa curiosidad de escarbar en nuestras familias, saber o ir a conocer, en este caso, los que tienen la posibilidad, como fuiste vos, a este pueblo de origen, ¿no? No, sí, totalmente, es hermoso. Inclusive, te digo, nos encontramos con un personaje también en ese momento, Moraz, ahí en Sópola, en una estación de servicio, que da la casualidad que los dueños de la estación de servicio, la piba que era dueña de ahí era argentina, casada con un italiano que había estado mucho tiempo en la Argentina. Así que... ¿Es un pueblito ese? Sópola es un pueblo chiquito, sí, de la zona, hasta 90 kilómetros de Venecia, en la zona del Friuli, digamos, ¿no es cierto? Y ahí rodeado de pequeñas comunidades, de pequeños pueblitos, donde había también una casa de revestimiento y, oh casualidad, con el mismo nombre, Roberto Moraz y Lucas Moraz. No me digas. Sí. Así que me saqué no lo sabías, foto. Obviamente. Cuando llegaste ahí te encontraste con eso. No, ni idea. Me saqué una foto porque fuimos intentando tratar de ver si podíamos interactuar con alguien y no, en ese lugar no lo encontré. Pero sí, cuando nos bajamos a tomar un café ahí en la estación de servicio, encontramos justo a un Moraz, porque el chico nos dijo, ese que está ahí es un Moraz. Así que intercambiamos algunas palabras, le regalamos un mate. No entendía nada, el italiano no debe haber sabido para qué era el mate y la bombilla que le regalamos, pero bueno, quedamos nosotros muy felices y él también. En 2013 dijiste, o sea que 2013. Hace 12 años, y quizás ya sepa lo que es un mate y una bombilla porque se ha popularizado, ¿no? Por el tema de sobre todo de la corriente de los futbolistas y demás, ¿no? Roberto, me hablabas de que se radican donde ellos cuando vienen a Argentina. No, cuando vienen, bueno, acá, fíjate que mi bisabuelo estuvo en el museo la vez pasada cuando se hizo, mejor dicho, ahí donde está el Paseo de los Inmigrantes, que sí.
leyó un poco el origen de todo lo demás, mi bisabuelo estuvo acá en Colonia San Rómulo, fue uno de los... de los de la corriente fundadora. Sí, en Colonia San Rómulo estuvo. Y de ahí, bueno, se versaron todos sus hijos, ¿no es cierto? Aparte habían venido otros que quedaron en Santa Fe, en Rosario, Buenos Aires, ¿viste? Había... Y entre ese apellido, porque viste que, por ejemplo, te pregunto, Morás y Mora, ¿habrá habido algún parentesco, algún error de inscripción, de pronunciación? No creo, porque vos fíjate vos que hay Morás españoles también. ¿Ah, sí? Sí, en Córdoba, por ejemplo, hay una gran mueblería que es Morás, y sin embargo son de ascendencia española. No sé cómo habrá sido las migraciones dentro de lo que es el continente europeo, que después terminaron siendo algunos españoles, ¿no? Seguro. Pero nosotros sí somos, tanto de mi mamá como de mi papá, bien tanos puros, ¿viste? Totalmente. ¿Y tu mamá Perugini? Perugini. Que se escribe con S, Perugini. Doble S, Perugini. ¿Y algunos pronunciamos mal o es Perugini otros? Hay que son Perugini, sí. Porque que se escribe Peruccini, sí, claro, digamos. Pero tampoco son nada que ver. Acá vinieron, bueno, mi abuelo nació acá en la Argentina, mis bisabuelos serían italianos, ¿no es cierto? Y eran, fíjate vos que eran 4 hermanos Perugini, casados con 4 hermanas Sili. ¿Hermanas? 4 hermanos con 4 hermanas, 4 hermanos Perugini con 4 hermanas Sili. De ahí mi mamá y todas sus hermanas, que eran 3 hermanos para colmo. Así que... Y no me diga que eran vecinos porque ya... Y seguramente. Más factible, que eran dos matrimonios de Perugini y los Sili, y bueno, deben haber sido vecinos, eran 4 mujeres, 4 varones, y ahí está. Ahí quedaron, sí. Ahí quedaron. No había mucho que hacer. No había mucho para elegir tampoco ¿no? En esa época, ¿no? Estamos hablando del principio de los... Fines del siglo XIX. 1900. ¿viste? Claro, principio de los 1900, seguro. Y esa radicación de tus abuelos es de acá algunos me dijiste y después empiezan tu papá y demás a ir a... mi papá, mi abuelo, bueno, mi abuelo y todos los hermanos de mi abuelo son todos de esta zona, o sea... Yo te puedo nombrar, qué sé yo, la abuela de Fabián Bastía, la abuela de Tapicero, de ladrillitos, de la madre de ladrillo, digamos, es hermana. Después, la abuela de los chicos Micheloni, también, son todos Morás. El tío Emilio Morás, que era la Camila, con todos los hijos de que vivieron ahí en la Camila hasta hace poco, ¿no? Lamentablemente, bueno, se están yendo todos ya. Me dijiste que vienen de la Camila para acá ustedes. ¿Vos naciste? Yo nací en Vera y Pintado. ¿Naciste en Vera y Pintado? Y estuve hasta los 6 años en Colonia de la Camila. Empecé el primario allá. Mi maestra era Gloria Costa, la mujer de Quiquín. En primer año, el primer grado, porque no había jardín en ese momento, era primer grado. Y después, en septiembre, nosotros nos vinimos a Crespo, septiembre de 1960, y ya nos radicamos aquí en Crespo, y bueno, hice toda la escuela fiscal, ISA y todo lo demás aquí. Obviamente que es una edad muy cortita para acordarse de algunas cosas, pero... Tengo buena memoria, ¿eh? ¿Sí? Sí. ¿Te acordás de la escuela? Sí, ¿cómo no me voy a acordar? No me digas, ¿te acordás de la escuela? ¿Del primer grado? Del primer grado, de todo. Me acuerdo de mis maestros, quiénes fueron mis maestros, totalmente, en absoluto. La señorita Betty Fran fue primero, segundo y tercer grado. Después Iris Michea, que no es realidad Michea, era el esposo, no me acuerdo de ella, el apellido, que es la madre de Rosana, que fue directora del Niño Jesús. Dorita Manatini, esa fue mi maestra de sexto grado, porque yo salí sexto, no claro, séptimo. Era de sexto. En esa época era sexto grado, que teníamos clase antes en la escuela anexo. Nosotros, aquí en la escuela anexo, que es donde actualmente está el consultorio de Carlitos Becerra. Todo lo que ahí claro. era. Y se cruzaba el campito para y ahí nos daba carpintería Caroso. Claro, y se cruzaba el campito. Se cruzaba Campo el campito, traviesa, ¿no? Sí, exactamente. Lo que era el campito donde se venían los circos. Exactamente. En esa época era el lugar donde venían los circos. Estaba hecho el caminito, ¿no? Exactamente, estaba hecho el caminito. Sí. ¿Y esa colonia La Camila que nunca dejaste de ir, de gordo? No, siempre hemos estado presentes en Colonia La Camila. Después, mi vida tuvo mucho giro porque me fui a Córdoba, estuve fuera de lo que es
Crespo, 16 años estuve fuera de Crespo, ¿no es cierto? Pero siempre íbamos, y después cuando volví a Crespo iba permanentemente, porque a mí me interesa mucho el tema de la vida de las carneadas y la charcutería y todo lo demás, así que iba permanentemente con mi padre a... Costumbres que vienen del Friuli, ¿no? Costumbres que vienen del Friuli. Sí, de toda Italia en general viene, ¿viste? Así que, bueno, pero ellos tenían una fórmula muy especial y unos fiambres exquisitos, así que... Sí, lo podemos comprobar, después vamos a charlar de eso. Bueno, ya una vez acá en Gobernador Crespo, por lo que uno puede ver y conocer y demás de tu familia, de vos, de tus hermanos, una familia que empezó a acostumbrar y a culturizar y a educar a sus hijos desde el trabajo, siempre. Total, siempre desde el trabajo. Yo cuando vine tenía 6 años, empecé la escuela. La primera vivienda donde nosotros llegamos a Crespo, claro, muy difícil que la gente se acuerde. Yo tengo recuerdos desde chiquito de lo que era esta calle, por ejemplo. Siempre me acuerdo tengo momentos en mi cabeza que lo conozco a Crespo, cierro los ojos y lo veo. Ahí donde, frente a lo que era el Ecoser, ahí fue nuestra primera casa. Después, al lado de lo que era el almacén de Don Escota, ahí vivimos unos cuantos años. Y mientras tanto que mi papá, cuando vino mi papá trabajaba de albañil, porque mi papá trabajaba en Camila, era policía. En un determinado momento, cuestiones políticas y todo lo demás, lo cesantearon, ¿viste cómo se hacía? Lo exoneraron, no sé cómo... Si no te afiliaba, algo sí, así. Algo más o menos por el estilo. Así que bueno, ahí fue que la decisión de venirnos a Gobernador Crespo, él empezó a trabajar de albañil acá. Trabajaba con Don Sánchez, me acuerdo, un hombre que vivía por allá cerca de la Linera, por ahí, y después entró de nuevo a la policía. Él muy lentamente pudo comprar el terreno donde hasta hace poco vivió mi madre, y empezamos a empezó él a hacer la casa. Nosotros lo ayudábamos permanentemente, mi mamá, mis hermanos, íbamos. Fíjate que era una casa asentada en barro, ladrillos asentados en barro, y tiene ya, en el año 67 nosotros nos fuimos a vivir ahí. Cuando yo empecé el secundario fuimos a vivir ahí. O sea que ya tiene casi 60 años esa casa. Ahora la modificaron, nosotros, faltaron mis padres y la vendimos, ¿viste? Así que cada uno está en su sitio, así que no tenía sentido seguir teniéndola. Sí, siempre nosotros nos inculcaron el tema del laburo desde pequeño. Pues. Yo me acuerdo, yo trabajaba con doña María Trevisán, la mamá de José María. Desde chiquito, a los 8 o 9 años, ya empecé a trabajar ahí. Ahí al lado de las oficinas de Tregar. Exactamente. Doña María, una maestra dura, recta, pero fantástica. Primera diputada de la provincia. Primera diputada departamental en la provincia de Santa Fe en la época de Frondizi, con Silvestre Beñiz. Unión Cívica Radical Intransigente era en ese momento. Y yo trabajé ahí muchos años con ella hasta que empecé, desde los 8 años hasta los 13 que empecé el secundario. Ahí un periodo que dejé cuando empecé el colegio y después retomé trabajando con José María directamente. Con José María trabajando de mozo en el Club Belgrano hasta que me fui a estudiar a Córdoba, ¿no? Mientras tanto iba haciendo el colegio secundario. Sí. Roberto, antes de ir a la pausa, la particularidad era de aquellas familias que se venían a buscar nuevos horizontes, en este caso tu padre porque cambia de trabajo y demás, pero con una, yo diría que no quiero hablar de la palabra pobreza, pero sí humildad en sus ingresos y apechugarle, y vos en algún momento me llegaste a contar cómo vivían ustedes, ¿no? Sí. A mí no se me cae absolutamente nada, porque si nosotros éramos pobres, con una certeza, jamás nos hicieron pasar hambre, nunca pasamos hambre. Mi viejo hacía lo imposible porque todos tuvieran su plato de comida permanentemente. Y sí, vivíamos en la pobreza, mi mamá hacía muchas cosas para ayudar a solventar la economía de la casa. Mi mamá se levantaba a las 3 de la mañana, se hacía 60, 70 docenas de pastelitos y nosotros salíamos a vender. Eso era todos los fines de semana.
También lavaba la ropa para el hotel Crespo. de Bota. No, sí, Crespo. Hotel Crespo. Hotel Garay. Hotel Garay. Ahora. Hotel Garay se llamaba, claro que lo tenía, en ese momento lo manejaba Tomasito, me parece, Tomasito Bota, y nosotros íbamos con las parvas de sábana, me acuerdo mi mamá, en esa época se lavaba a mano, porque no había lavarropa. La tabla. Las sábanas a mano, las almidonaba, planchadas, las blanqueaba sobre chapas al sol, era un trabajo... Pero mirá vos. Sí, no, pero... Había una particularidad que, más allá de la humildad y la pobreza y el hecho de tener que salir a ganarse un poco el mango, tuvimos una infancia muy feliz. O sea, claro. Yo no me quejo en absoluto de eso. Claro. Nosotros fuimos muy felices en Crespo. Allá en el barrio de Escota, le decíamos nosotros, claro. Que jugábamos al fútbol con Danielito Hernández, que tenía su abuela... muy gallega, muy española. Por ahí cerca, claro. La casa sí, tenía la casa ahí, que tenía los caballos ahí y todo lo demás, ¿viste? Y jugábamos mucho, todo el barrio era muy... todo el barrio era gente muy humilde, ¿viste? Así que... Eran infancia de muchos juegos, ¿viste? Total y absolutamente. Es jugar... Claro, ¿qué pasa? Que hoy los chicos están muy acostumbrados a lo que es la tecnología. Sí, seguro. No, si vos le decís lo que es jugar a la bolita, a la figurita, a la tapadita, claro. Nada que ver, nadie sabe de qué se trataba. Esas tardecitas, ¿viste? De sentarse en los cordones a charlar, ¿eh? Sí, también. Chicos y chicas. Chicos y chicas. Era mezclado el barrio. Sí. Y también a las siestas. Las siestas eran... Sí. Aunque nos retaban, pero había nos retaban, por ahí nos obligaban a que nos acostáramos a dormir, claro. ¿Viste? Porque por ahí, como todos chicos salíamos a hacer daño también, por ahí, eso es indudable, ¿no? Claro. Pero tuvimos una infancia muy feliz. Nosotros, y eran siestas que se podía dormir sin aire acondicionado, ¿viste? Total y absolutamente, no había nada, y hacía calor también. No, está bueno esto que estamos charlando un poco, que estás remarcando vos, porque quiere decir que a veces pobreza no significa... carencias, porque podés ser una persona bien alimentada y también higiénica, ¿no? Total y absolutamente, sí. Sí, y en ese momento no teníamos baño, no teníamos nada, era el fuentón y... Al fondo de la casa. Al fondo de la casa, exactamente. Sí, es así. Roberto, vamos a una pausa, preparamos un café y vamos a comenzar a charlar un poquito ya de la etapa en el secundario, cuando esta adolescencia comienza a tener nuevos vínculos y obviamente... también distintas aspiraciones y gustos. Ahí se empiezan a hacer realmente los vínculos. Sí, señor. Y más allá de que yo tengo muy buenos recuerdos de compañeros del primario, ¿no? Los tengo muy en cuenta, muy presentes de quiénes eran también. Mirá, qué bueno. Sí, yo también, del primario también. Cuando yo te preguntaba si te acordabas, me refería un poco a Camila, ¿no? Allá en el primer grado que hiciste en Camila. También sí, ahí. Porque el primer grado de Camila eran todos los grados juntos, eran pocos chicos, pero en ese momento había mucha gente en las colonias también, pero había de primero a sexto grado y con una sola maestra. Claro, con una sola maestra, sí, señor. Bueno, vamos a la pausa, Alejandro, preparamos un café y ya venimos. Solís, con todo para su hogar. Gran variedad en electrodomésticos y marcas, muebles, aires acondicionados, bicicletas. Gran variedad en juguetes, lo último en tecnología y muchos artículos más. Precios increíbles. Te vas a sorprender. Trabajamos con todas las tarjetas de crédito y débito. Financiaciones especiales. Don Solís, siempre en tu hogar. Amanecemos todos bajo el mismo techo, en el mismo pueblo, en la misma comunidad.
y abrazamos los mismos sueños de crecimiento. Por eso, desde la comuna local, todos los días proyectamos y ejecutamos obras en los distintos barrios. El debido cuidado de los parques, plazas y lugares donde la familia encuentra un espacio de recreación. Y muchos servicios más que por cotidianos suelen pasar inadvertidos y contribuyen a una mejor calidad de vida de nuestros vecinos. Comuna de Gobernador Crespo. Gestión Luciano Lemaire. Canal 2, Crespo Cable Color y todo por ver. Zona de información, el informativo regional que ya forma parte de la comunidad. Toda la actualidad, noticias locales, regionales y un paneo por la realidad provincial y nacional. Con seriedad y compromiso. Lunes, miércoles y viernes en vivo, 21 horas. Y sus repeticiones de lunes a viernes a las 12 horas. Canal 2, Crespo Cable Color. Nuestra programación. Con las instituciones de cada localidad del territorio, con trabajo y gestión. Juntos por un gran departamento. Rodrigo Borla, senador provincial, Departamento San Justo. Crespo Cable Color y todo por ver. Café de por medio. Eduardo Bani y un espacio para conocer a fondo a los protagonistas de la política. Candidatos y líderes en funciones comparten sus visiones, desafíos y propuestas en entrevistas exclusivas. Jueves a las 21 horas, porque las mejores charlas siempre tienen un café de por medio. Por Canal 2, Crespo Cable Color. Nuestra programación. Muy bien, seguimos aquí en Café de por medio, ya con el café ahora. ¿Qué tal está el café? Riquísimo. Bueno, muy me alegro mucho. Con Roberto Moraz, el gordo Moraz, como... ¿Gordo? ¿Fuiste gordo alguna vez? Sí, era petizo y gordo cuando iba al primario. No me digas. Inclusive cuando empecé el secundario debe haber sido el Galleguito Hernández. Yo debo haber estado antes del Galleguito Hernández, que era peticito, el más petizo de todos. No me digas. Sí. ¿El Gallego empezó con ustedes? Claro, Daniel empezó conmigo y hicimos todo el primario juntos con Daniel. Todo el primario hicimos con Daniel. Decíamos, Roberto, que bueno, comienza esa etapa de la primaria, termina esa etapa de la primaria y comenzamos el secundario con un secundario jovencito en Gobernador Crespo. Y ¿se había formado en el 61? Claro, yo empecé en el 67, ingresé en el secundario. Claro. Ya había salido la primera promoción, que fue la de Hugo, si no me equivoco. Y sí, año 1967, éramos unos cuantos. Sí. Bueno, venían todos los vagos de la criolla porque eran atorrantes, claro, a ver la criolla y ver el pintado. Teníamos clase los sábados. Claro, porque había que acomodar los horarios por los colectivos. Exactamente. ¿No? Entonces se daba un poco menos los días de semana y un poco más los sábados. Y los sábados se daban 4 horas por lo menos. Seguro. Con, yo digo, el espíritu y la grandeza de muchos visionarios de aquella época de ver la falta de un secundario, pero también de mucha gente que se animó a dar clases sin ser profesionales. Sin ser profesionales, sí. Sin ser profesores, digamos. Pero que tenían idoneidad. Sí. Y muchas ganas de inculcar sabiduría. Aparte, yo siempre te digo, el secundario fue una de las cosas de las que habría que agradecer en Crespo a aquellos pioneros que tuvieron la idea de decir, no, aquí hace falta, porque de no haber existido el secundario, muchísimos de nosotros era imposible salir a estudiar a algún otro lugar hacia el secundario. O sea, porque lo más cercano era San Justo. Exactamente, pero ¿cuántas familias tenían las posibilidades realmente de mandar un chico a San Justo para ir y venir a estudiar? En esa época era muy difícil. El secundario fue algo fantástico que nos ayudó a muchísimas familias de Gobernador Crespo a poder tener un título, ¿no? Y lograr algo. Y bueno, ahí comienzas un poco a relacionarte con otras amistades, ¿no? Totalmente, sí, porque había gente que venía del Niño Jesús, gente que venía de la escuela fiscal conmigo y de afuera, de la criolla y de ver y pintado, del campo, o sea, se hacía un... Y fue una época muy linda, la época del secundario es una de las épocas más hermosas para cualquier estudiante, porque vivís muchas cosas, empezás a
a despertar, a tener un poco más de libertades, a tener un pensamiento un poco más crítico de todo lo que te rodea. A pesar de que nosotros como buenos pueblerinos éramos un poco tal vez quedados con respecto a otras cosas, pero secundario fue un despertar, digamos, ¿no? Seguro. Y con esto que decís, ¿no? Gente de otros lados y demás, uno comienza a hacer amistades, a relacionarse con otras personas y con otros amigos, conocer familias y también la posibilidad de, bueno, de tratar de, a ver, dentro de la posibilidad que nos daban nuestros papás, ¿no? De decir, bueno, no, mira, nosotros si podemos te vamos a dar la posibilidad de que sigas estudiando. Y así ocurrió. ¿Fuiste el único de la familia que le dieron o que dijiste quiero ir a estudiar? No, yo quería ir a estudiar. Yo te había comentado que después de dejar con Doña María, yo después trabajé con José María en el Club del Grano. Fue una etapa muy linda a mí de trabajo porque... Servicio gastronómico era ese. Fundamentalmente por lo económico. A mí No digo, era servicio gastronómico, ¿no? Sí, era de mozo, sí. Y trabajé hasta que me fui a estudiar. ¿Y con don Cacho Gregoré también trabajaste? También trabajaba con don Cacho, porque en el club trabajaba generalmente viernes, sábado y domingo. Y con don Cacho trabajaba los martes y los jueves. ¿Siempre de noche, obviamente? De noche, sí. Con don Cacho trabajé mucho tiempo también. ¿Y había tiempo para estudiar también? Y no me quedaba otra, tenía que hacerlo. Y bueno, el primer año y segundo fueron difíciles. Uno está ahí, en el primer año me llevé 5 materias, está bien, las rendí bien, ningún problema. Segundo año me llevé 2 y después dije, no, basta. De ahí en más, no me llevé nunca una materia. Y durante la facultad tampoco me bocharon nunca, gracias a Dios. ¿En serio? Salí qué bien. Invicto. Sí, nunca me comí un huevo, como dirían los estudiantes, ¿no es cierto?, en la facultad, gracias a Dios. Pero vamos a lo de antes, Gordo. ¿Cuándo se te empieza a despertar a vos, o en qué etapa de decir quiero ser médico, o me gusta la medicina, o lo mío va por ahí? Me gustaba la medicina, pero no era mi intención ir a estudiar medicina. ¿Cómo vino el tema de yo ir a ser médico? Estábamos un día trabajando en el club y el Jiqui pertenecía al Club de Leones, me acuerdo. Claro. Porque mi idea no era irme ni siquiera a Córdoba, mi idea era irme a estudiar tal vez a Corrientes, buscar un laburo, y iba a estudiar abogacía. Yo iba a estudiar abogacía esa era la idea, y el Jiqui me dice... Porque vos no sé si te acordás que cuando éramos mozos nosotros trabajamos de chaqueta blanca. Sí, señor, y de moño también. Exactamente. Y yo estaba trabajando en el Club del Grano y el Jiqui Neme, me acuerdo, me dijo, te queda linda la chaqueta, vos podés ser buen médico. Me dice, ¿no querés ir a estudiar medicina vos? Y doctor, por supuesto, todo el respeto, sí, me gustaría ir a estudiar medicina, pero para mí va a ser imposible, yo tengo que ir a laburar si quiero estudiar. Bueno, buscar un laburo y algo que sea más accesible, que te dé más posibilidades de no estar permanentemente en la facultad, como el caso de que es la medicina, que tenés que hacer mucha práctica, estar permanentemente. Me dice, no te da problema, yo te voy a conseguir una beca, me dice. Bueno, como es así, que por intermedio, él estaba en el Club de Leones, por intermedio del Club de Leones, me consigo una beca para que yo pueda ir, o sea, una beca, una ayuda económica, digamos, para que yo me pueda ir a estudiar a Córdoba y estudiar medicina. Y así surgió de cómo yo me metí en medicina, ¿viste? Bueno, y está bien, pero está ese paso de que tenías que ir a tu casa a decirle. Por supuesto, lo dije en mi casa y sí, en mi casa aceptaron el hecho de que yo me vaya a Córdoba y todo lo demás. Siendo muy claritos, mira, nosotros te podemos ayudar. Ayudaban hasta cierto punto. Claro. Después, de cualquier manera, fue fundamental. La ayuda de la beca en esos primeros años fue muy importante, más la ayuda de mi papá. Además, siempre había algún currito en Córdoba donde yo podía hacer algún trabajito. Sí, he hecho algunos trabajos, inclusive he hecho conserjerías a la noche en un hotel, donde estaba la ex terminal, ahí donde habían quedado los hoteles, ahí hice conserjería ahí. Teníamos también frente a donde vivíamos había una iglesia evangélica y el que cuidaba la iglesia tenía un taxi flet y nos llevaba
hacer changas, ¿viste? Así de cargar mercadería, bajar y todo lo demás. Él llegaba a salir a vender vinos por Córdoba, cualquier cosa hacía, con tal de ganarme un mango para poder subsistir. Qué bueno esto, ¿no? Pero sí, así surgió el hecho de que yo fui a estudiar medicina y de acá fuimos. Nosotros salimos 5 varones del secundario. ¿Vos, fui Cachito, compañero, yo, Cachito, Horacio Testa, el Flaco Nángel y Roque Ponte. A Ponte lo perdí de vista completamente y nos fuimos los 4, nos fuimos a Córdoba. Horacio, que iba a estudiar medicina, el Flaco Nángel, y Cachito iba a estudiar arquitectura. Bueno, terminamos el Flaco y yo, los que cumplimos con el objetivo de llegar a recibirnos, ¿no? El Flaco Nángel y yo nos recibimos y bueno. ¿El Flaco falleció? El Flaco falleció hace 3, 4 años atrás más o menos. Médico también. Pediatra, excelente pediatra, sí. Sí, él nunca se vino, o sea, siempre se instaló en Córdoba. Lo que pasa es que el Flaco empezó a trabajar ya desde temprano en el hospital de niños, entró en lo que llamaban el centro de estudiantes tenía integrado, por ejemplo, la parte de anestesia y la parte de transfusiones en el hospital de niños, y ahí iban, y el Flaco siempre se dedicó a la pediatría, totalmente. Me imagino, Gordo, que en aquella época el salto a una gran ciudad como era Córdoba... No conocía yo. No conocía. No tenía ni idea de lo que era Córdoba. ¿Y cómo, a ver, contame cómo fueron esos trámites de ir a anotarte a la facultad, todo solo? No. El primer viaje, cuando fuimos a averiguar cómo eran las inscripciones, me acuerdo, viajamos en el Fireland de Don Testa. Don Testa, sí, Don Oli y mi papá íbamos. Y íbamos los 4. Y fundamentalmente los 3 que íbamos a estudiar medicina, Horacio, el Flaco y yo, fuimos a hacer las averiguaciones ahí en la ciudad universitaria, que las cosas que hacían falta, todo lo del título, pim, pum, pum. Después sí. ¿No había ingreso? Había cursos de ingreso, no había exámenes de ingreso, pero había cursillos de ingreso, sí. Ingresamos, me acuerdo, ese año en la Facultad de Córdoba, éramos como 2.500 estudiantes de medicina que ingresamos ese año, año 71. No, sí, 72, digamos. ¿Y vos por qué elegís Córdoba y no Rosario, por ejemplo? Porque íbamos juntos. Ah, mira. Íbamos todos juntos y fuimos a vivir todos en el mismo lugar. Entonces, eso, porque la amistad que nosotros teníamos era un cuarteto inseparable, lo nuestro, el Flaco, Cachito, Horacio y yo, Crepo, éramos permanentemente juntos, íbamos a todos lados juntos, permanentemente, así que también surgió la idea, si todos vamos a estudiar, vamos todos a Córdoba. Y ahí surgió que fuimos. Fue una etapa muy, muy hermosa. La facultad a mí me encantó. ¿Cómo es eso, Gordo, que tiene una magia muy especial Córdoba? Sí, sí, además, vos fíjate, yo me sentí... Me refiero a la carrera sobre todo de medicinas, ¿no? La parte de clínicas y todo eso, ¿no? Todas las carreras tienen, pero digo que eso tiene magia hasta en las canciones también. Sí. El barrio Clínica, la Plaza Colón, toda la ciudad universitaria, el ámbito estudiantil de Córdoba, yo creo que, no sé si habrá en otro lugar un sitio tan hermoso. Nosotros íbamos al comedor universitario, por ejemplo, que era una cosa fantástica, ahí comían 10.000 estudiantes por día, ¿viste? Los mitines políticos, las reuniones... Eran épocas bravas, no te olvides que era la década del 70. Claro, el 76 para arriba, sí. Antes del 71, que 71, estaba la NUCE, del 72, después vino la democracia, vino Cámpora, la suelta de los presos, Montoneros por un lado, el ERP, fueron épocas muy difíciles. De cualquier manera, yo tengo compañeros también que han vivido conmigo, que hemos compartido, que han desaparecido, que lo han matado y todo lo demás, pero bueno, eran épocas difíciles, muy difíciles, porque ahí vos podías caer sin tener nada que ver también, ¿viste? Pero... Sí, a veces el simple hecho de estar en una asamblea, en una reunión, podías... Te llevaban, sí, te podían levantar. ¿No? Roberto, ¿y época que no había cómo comunicarse en la casa y cada tanto? No, era el teléfono que íbamos, me acuerdo, en Tel. Íbamos al centro, o si tenías teléfono donde vivías, llamabas por teléfono y tenías, qué sé yo, te decían, sí, te gobernador Crepo, 6 horas de demora, venga.
Claro. Así, o si ibas a una cabina también, tenías demora, ibas a las cabinas y después tenías que sentarte a esperar hasta que te decían comunicación con Gobernador Crespo, y yo me comunicaba acá, que acá estaban los teléfonos a manija, con el número 14, la policía, que era la comisaría, cuando estaba mi papá, que más o menos me avisaban cuando iba a estar, y entonces... Para decirle que simplemente estoy bien. No, sí, como estás, qué sé yo, charlar algo y todo lo demás, pero... Yo te digo, Che, ¿y el viejo era de mucho hablar o no? ¿Mi viejo? ¿O ahí nomás? Sí. No, con mi viejo podías hablar bien. Mi mamá tal vez era más cortante, pero con mi papá no había drama. Aparte, yo estaba acostumbrado porque cuando ellos trabajaban acá en la comisaría, que en la época del secundario, comían en la comisaría, y yo me acuerdo que yo le llevaba todos los... Cuando él estaba en la comisaría, le llevaba yo la comida y me quedaba a comer con todos los policías ahí en la comisaría, ¿viste? Esa época de Huanca, Nacinquín, el padre del Negro López, todos esos eran los policías. Después se sumó el Mono Quirelli y un montón de gente, ¿no? Pero Montanari y toda esa gente, ¿no? Don Montanari, me parece. También, sí, Don Montanari también, sí. Sí, había un montón de... Basilio. Agentes de sable. Exactamente, y de recorridas a pie con la linterna. Sí, y un pito en la boca si había algún problema, Exactamente, así era. Pero lindas épocas. Y en Córdoba, yo te digo, cuando yo llegué a Córdoba, yo me sentí tan bien, Eduardo. Te puedo decir que tal vez me sentí, la primera vez que me 17 años, 18 años, recién cumplido, yo cumplí en enero los años y ahí me fui. Me sentí por primera vez libre, digamos, pero asumir esa libertad con responsabilidad de saber a lo que fuiste. ¿Me explico? Sí, perfecto. Yo me sentí libre. Yo estuve 6 meses sin venir a mi casa cuando fui el primer año, y no es que vos no extrañás tu pueblo, no extrañás tu familia, pero o sea, el objetivo era mucho más importante que lo que vos te puedas extrañar. Y aparte, las amistades que haces, los amigos que haces, viajás a distintas... Yo conocí muchas provincias gracias a mi época de facultad, porque hacías un amigo, vamos a San Luis, vamos a mi casa, vení que vamos, íbamos a San Luis, pasábamos 2 o 3 días, fines de semana largo, o a los mismos pueblos de Córdoba, a Villa del Rosario, a Carlos Paz, a Río Cuarto, todo el Valle Punilla, digamos, toda esa zona, ¿no? Toda esa zona íbamos a otro casa, Córdoba también, ¿no? Claro, con gente que vivía en Córdoba, o ir a La Rioja, a Santiago del Estero, y viajábamos mucho a dedo también. En esa época podías viajar, la gente te llevaba. Después, bueno, las cosas se pusieron más difíciles. Pero yo te digo, a mí la facultad fue para mí una cosa maravillosa, haber ido a estudiar a Córdoba. ¿Y te marcaron mucho algunos profesores? ¿Te marcaron en el sentido de decir esto? No, en general, porque son tantos los profes que hay. Sí, indudablemente, hay profes que se destacan en general en sus especialidades, en las distintas carreras que teníamos. Qué sé yo, en anatomía patológica teníamos un profesor excelente, un viejito que era la sabiduría pura. Después en materias clínicas ya, y en lo que yo hago en la obstetricia o en ginecología, como por ejemplo el doctor René del Castillo, un capo en lo que es mama, por ejemplo. Bueno, falleció hace poco René del Castillo, operó gente de acá de Crespo. Qué sé, cosas así, profesores así que se destacan en la misma obstetricia, el jefe residente nuestro, el doctor Fernández Funes, capo total, ¿viste? Así. ¿Vos te recibís de médico, después elegís la...? Entro en la maternidad, la maternidad nacional, cuando me recibo en el año 78, son 6, yo me fui en el 72, en el 78 en marzo, 16 de marzo, 15 de marzo me rindo la última materia, que es Clínica Quirúrgica 3. Después estoy ahí dando vueltas hasta que te dan el título y todo lo demás que pasan. En mayo nos dan el título. ¿Si habías hecho la residencia también? No, era la carrera nada más, el 78. Y ingreso yo, ahí entro a averiguar, en la maternidad había un lugar para poder entrar como concurrente a la cátedra de obstetricia. Puedo entrar, hago un año de concurrencia,
junto con otros compañeros, que fueron mis compañeros de residencia, rendimos y quedamos 5. Los 5 que estábamos, por supuesto, teníamos la preferencia porque ya hacía un año que estábamos trabajando en la maternidad, ¿no? Y ahí hice la residencia, que son 3 años más, o sea, estuve 4 años en la maternidad. Y ahí después, bueno, a ver qué hacíamos. En ese transcurso, el último año de... Antes de recibirme yo ya me había casado. Yo me casé cuando empecé a cursar 6º año. Cuando me recibí nació Fabricio ya en la maternidad, yo ya estaba trabajando en la maternidad. Después hice la residencia y nació Noelia, terminamos la residencia y lo lamentable, pues mi idea no era venirme al norte del país donde terminé, sino que yo había viajado a La Rioja, me había entrevistado en ese momento, estaba todavía el gobierno militar, ¿no? En ese momento, en el año 78, claro, 78. Había gobierno militar, yo fui a La Rioja, me entrevisté con el ministro de Salud, llevé todo mi currículum y todo. Había posibilidades de ingresar, de ir a Anillaco o a Chilecito. Y había mandado carpetas al sur. Lamentablemente, nosotros terminamos la residencia Terminé la residencia el 30 de abril del 82 y el 1 de mayo empezó la guerra de Malvinas. O sea que al sur, olvídate, era imposible porque nadie atendía absolutamente nada. O sea, tampoco me contestaban en La Rioja, estaba todo muy revolucionado por el inicio de la guerra, ¿no? Y bueno, no me quedó otra alternativa que ver otras alternativas. Me vine a Crespo, en ese momento, me vine con mi mujer y mis 2 hijos, pues ya había nacido Noelia. Estuvimos acá 1 mes y pico, en San Justo estaba inaugurando la clínica de Sarich, ya tenían ginecólogo, después los otros también tenían. Vine a Crespo, recién se había recibido Pelusa, que había venido a trabajar, ya había médicos, o sea, Hugo que trabajaba como un animal, estaba el Chiqui y Tempesta y venían la gente de San Justo también a operar. Bueno, la cuestión que no conseguí trabajo y me volví a Córdoba y por un aviso en el diario en ese momento, que justo estaba hojeando La Voz del Interior. Como la canción de... Estaba hojeando La Voz del Interior y porque mi cuñado trabajaba en La Voz ahí y en una empresa de la limpieza y le daban el diario todos los días. Médico toco ginecólogo para el Chaco, presentarse, currículum, tal día. ¿Cómo es el título, gordo? Médico. El título es de especialista en la obstetricia en realidad, pero así es toco ginecología y obstetricia. Bueno, ¿Tu cuñado que conocí hace poco, que estuvo por acá? Sí, ese es uno y después está el otro, el mayor. Bueno, los dos trabajaban un tiempo ahí en la empresa de limpieza de La Voz del Interior. Pero el que estuvo compartiendo con nosotros, y vienen siempre. Y bueno, ahí surgió la posibilidad de presentar las carpetas, fui al Chaco. Yo tenía la necesidad de ir a trabajar porque tenía mujer y 2 hijos que alimentar, así que no me quedaba otra alternativa. No era mi objetivo irme al Chaco, pero bueno, fui al Chaco gracias a este muchacho que me consiguió, que era el dueño de la clínica de ahí, para ir a trabajar. Trabajaba en el hospital y en la clínica, estuve 6 años. ¿Resistencia esto? No, en La Leonesa. La Leonesa. La Leonesa está a 75 kilómetros de Resistencia. La Leonesa y Las Palmas. Había un ingenio azucarero en ese momento, trabajaba mucho el ingenio azucarero Las Palmas. Las Palmas, primer pueblo de luz eléctrica del país. Lo formaron unos irlandeses, los Hardy, ahí en el Chaco. Ahí estuve 6 años hasta que surgió la posibilidad, me habló Chiqui, me habló Hugo, de que viniera a trabajar, bueno, probé, vengo, hablo. Me dice, mirá, nos hace falta que haya un ecografista acá porque no tenemos. Bueno, entonces, ¿qué hice? Me fui a Buenos Aires, tuve 3 meses haciendo cursos de ecografía. Y tomé la decisión de venirme y desde ahí, el año 1988, abril del 88, estoy en Crespo de nuevo. Después de haber dado vuelta 16 años me fui en el... ¿Y tu tercera hija dónde nace? En el Chaco. Nació en el Glenda nació en el Chaco. O sea, tiene 2 cordobeses y una chaqueña. 2 cordobeses y una chaqueña. Y a Glenda la operé yo, a mi mujer. No debería haberlo hecho, pero bueno. ¿Por qué no se puede? No. Y poder se puede, pero viste que dicen que... Claro. Familia y todo lo demás, pero bueno, yo me animé. También operé a mis hijas acá, así que no. Seguro.
Pero, y ahí nació Glenda, y bueno, después me vine... Pero me quedé ahí en el mientras tanto, porque vos decís, me fui 3 meses acá, y ¿cómo vivías de eso? ¿Trabajabas, estudiabas? Y ayuda. ¿Y ayuda? No había otra. Porque yo trabajaba, cuando yo estaba haciendo la residencia, también trabajaba en una clínica en Córdoba, hacía guardias en una clínica, la clínica El Chateau, y terminé la residencia y se terminó la clínica, se cerró la clínica El Chateau también, ¿viste? O sea, me quedé en Pampa y La Vía. O sea, decía que había cobrado 2 sueldos juntos de la maternidad, que por eso, indudablemente, yo alquilaba un departamentito y me volví a vivir a la casa de mi suegra. No me había quedado otra alternativa que hacer eso, porque... Y bueno, hasta que conseguí el trabajo, cuando yo vi lo que me ofrecían en el Chaco, para mí era una fortuna inmensa, de acuerdo a las necesidades que teníamos. Pero bueno, así que fui al Chaco allí con un poco de cosas todas prestadas, ¿no? La heladera, la cocina, todo que fuimos juntando, y me fue a buscar mi hermano en el camión. Y un 25 de diciembre almorzamos acá, y fin de semana 26 nos fuimos al Chaco con el camión, ahí a bajar las cosas. Había alquilado, yo ya estaba trabajando ya, y yo había ido en septiembre del 82, yo me empecé a trabajar en el Chaco, estuve 3 meses solo allá. Imagínate vos separarte de lo que eran tus hijos chiquitos, era un espanto. Esos 3 meses los padecí realmente, porque extrañas mucho a la familia en ese aspecto, ¿no? Pero lo sobrellevamos, y después, bueno, volvimos a Crespo y acá estamos. Desde hace ya 37 años, 38 casi, de nuevo. Imagínate, hace 47 años que me recibí yo, 47, 78. Claro. 47 años, ya pronto a los 50 años con la medicina, ¿no? Exactamente. Y trabajando todavía, porque tenemos ganas todavía de seguir. Sí, señor. Sí, porque no vamos a hablar de retirarse, ¿no? No pienso por el momento. Menos por la pasión, y segundo por lo económico. Sí, porque la jubilación es bastante miserable, pero más que la pasión es que no me veo no trabajando, Eduardo. Claro. Sí. Es imposible, salvo que, bueno, las circunstancias de la vida te puedan decir, hasta aquí llegaste y no podés trabajar más, pero no, mientras yo pueda voy a seguir. Bueno, los mismos nos pasa, ¿cuántos acá? Seguro. Hugo tiene 76, González tiene 77, Ana también, y todos estamos creciditos ya. Sí, y más que menos todos tratamos de involucrarnos en algo si nos jubilamos. Totalmente, ¿viste? Sí. Sí, y acá yo desde que volví también, aparte estuve participando en muchos lugares. A eso quería llegar también una partecita. Me imagino que una Córdoba también que invitaba a hacer o a participar de política también, a pesar de que eran años en la época de estudiante. Sí, si bien yo no era un militante activo, pero me interesaba, por supuesto. Tenía compañeros que eran militantes, sí. Lo que pasa es que en la época de estudiantes, vos viste, son todos revolucionarios, somos todos revolucionarios en ese momento. Sí. Después terminamos siendo bomberos, porque te das cuenta que la cosa no va por ahí, que hay otras maneras de hacer política, de poder llegar a solucionar un montón de problemas que tiene la gente de otra forma, ¿no? Seguro. No con balas, tiros y bombas. Facundo Cabral dice que todos somos ateos hasta que se cae el avión. Exactamente. Cuando se empieza a caer, empezás a todos rezar. Todos somos comunistas hasta que no empiezan a cobrar impuestos. Exactamente. Sí. Es así. Y sí, y te invitaba a trabajar en política. Bueno, a mí me gustó la UCR siempre, o sea que Franja Morada estaba en casi todas las facultades, ¿viste? Así que, y competía permanentemente. Sí. Después estaba el movimiento del socialismo y estaba el justicialismo indudable, que en ese momento estaba también con todo el tema de la guerrilla y todo lo demás. Era una Córdoba pesada. Claro, la izquierda del peronismo, ¿no? Exacto. Y Gordo, y bueno, ya un Crespo que también te ve protagonista dentro de lo que es la gestión política. Sí, también estuve participando muchas veces en política. Milité hasta hace poquito, porque... ¿Fuiste presidente del partido también? Sí, fui presidente del partido, fui senador suplente, fui candidato a presidente comunal. ¿Estuviste en la comisión comunal? Estuve en la comisión comunal, en 3 comisiones comunales estuve trabajando. Y después, bueno, participar en las instituciones. Estuve de presidente, como representante legal en la
Asociación de Cultura, estuve en el colegio, en el ISA, estuve 14 años integrando la cooperadora, de los cuales 6 creo que fue como presidente de la cooperadora, trabajando con Mari. Y en un momento donde tus hijos habían terminado ya. Sí, no, inclusive habían terminado mis hijos y yo seguí en la cooperadora unos cuantos años más. Sí. No sé si cuando... No, yo ya me había ido cuando vos empezaste como director. Sí, inclusive vez pasada cuando estuvo Julio Merillola también contó más o menos lo mismo, ¿no? Ese amor que uno toma por las cosas. Dice, decía Julio, yo no cursé, dice, en el secundario, pero mis hijos sí, y uno tiene amor por eso y se da cuenta que está bueno y está bien lo que uno hace. Y acaba mi siguiente pregunta, Gordo. Y vos no lo decís, pero yo lo voy a decir por vos. Vos, tu paso por la política no tiene que ver con eso de buscar y tener un puesto, sino por el hecho de que hay algo que te lleva a querer cambiar las cosas para mejor. No, totalmente. Yo jamás perseguí la parte económica, en absoluto. Ni me interesa, y aparte puse plata en vez de sacar, jamás saqué nada en absoluto de la política, ni para mí ni para mi familia. Es decir, mis hijos hacen lo suyo y nada que ver. No trabajé para intentar de que alguien vaya y quede con un puesto del Estado. No. Mi objetivo era otro. Tenía ideas que por ahí discrepaban hasta con mi mismo partido, pero bueno. Pero ahí está el secreto de las cosas también, ¿no? O el éxito. Totalmente, sí, pero la gente es quien decide y quien toma y hay que saber respetar lo que... Lamentablemente a veces a ese ámbito donde se deberían discutir ideas como era antes de que es el Congreso, estaba puliado, ¿no? Sí. Por algunos, no todos. Hoy vos ves el Congreso Nacional y todo es una vergüenza lo que ves, ¿viste? Porque son espectáculos que son... Habría que ponerle algunos discursos de Alfredo Palacios y de tantos Alfredo otros. Palacio, doctor Alfonsín. Raúl Alfonsín, ¿cómo es el de los frigoríficos? Que cuando mataron a Bordavere... Ah, sí, ya me va a salir. Sí, el demócrata. Sí, Partido Demócrata, exactamente. Sí, yo creo que pasa por ahí. Y alguna vez, no sé si te pusiste a pensar y a mirar para un poquitito así para atrás, que yo pasé por esta escuela y esta escuela también tiene estas paredes, como lo decíamos con Mari la vez pasada, que la hizo el Chamamé, la hizo el 9 de julio. Muchos, 9 de julio. Yo te vi arremangado a vos con muchos cooperadores haciendo chorizos, carneadas. 14 años. 14 años, ir a buscar leña, a cortar leña con la motosierra al campo Sili, para los 9 de julio. Aparte los inolvidables, yo sé de los 9 de julio, el almuerzo con 600 personas, el trabajar con los chicos, hacer lo que... Para como 9 de julio siempre con un clima fantástico, ¿viste? Total, sí. Unos inviernos terribles, que parecía a propósito, sí, que eran muy pocos los 9 de julio después del acto, que parecía que iban a estar lindos los días. Nos han tocado el día lindo, sí, pero había mucho frío, hacía mucho frío y sin embargo, bueno. Pleno invierno. O sea, y un colegio que se levantó de esa manera. Con pulmón por el trabajo de la gente, la fiesta del chamamé, que fue un hito, yo me acuerdo las primeras fiestas del chamamé, yo ya estaba en Córdoba y vine a 1 o 2 bailes en el Club Unión, 2.000 personas, 1.500 personas, era una locura el baile. Aparte era un espectáculo que realmente fantástico, ¿no? Y bueno, son cosas que lamentablemente se han perdido, la farándula. Yo me acuerdo que la farándula estudiantil empezó en el año 68, porque siempre se cuenta un año menos. Cuando se dicen, son 50 años, no, son 51. Porque la primera fue un cachapé. Nos ganamos nosotros el primer año la farándula. Segundo año, con el cohete a la luna. Horacio Testa era el profesor que estaba maquinando la maquinaria. Sí, en el año 1968, o sea, y se cuentan, pero siempre hay un año más, porque la primera fue en el 68, y ahí contá. Que salen por las calles y demás, ¿no? Sí, se iba por la avenida por la San Lorenzo, pero se terminaba dando la vuelta en la cancha de Unión. Claro, adentro de la cancha de Unión, cuando estaba la cancha de Unión acá en... ¿Dónde está la pileta? Donde está la pileta ahora. Ahí frente a lo que era tu casa. Sí, al frente de casa. Padres. Qué lindo todo esto. Y qué lindo digo... sí, yo amo a Lisa, te digo.
O sea, mi corazón está indudablemente por donde yo pasé mi primera infancia y donde pasé mi adolescencia, que fue la Escuela Fiscal y el ISA. O sea, mi corazón está ahí. Por eso mis hijos fueron a la Fiscal y mis hijos fueron al ISA. O sea, no los iba a mandar a otro lado. Tenía que cursar y ver la experiencia hermosa que... O sea, yo siempre les transmití lo que era el colegio y la escuela para mí, ¿no? Seguro. Sí, sí, inclusive uno trata también un poco ver en eso la participación de nuestros hijos cuando son papás. Claro. Sí, bueno, Noelia participa permanentemente con sus nenas también, operadoras y demás. Porque otra cosa que también que surge desde la escuela para beneficio es creado por el Club de Madre, la cena de exalumnos. También. Que lamentablemente se dejó de hacer también, ¿no? Era un lindo y un rico encuentro. Aparte, en los 9 de julio el Club de Madre era una ayuda fundamental para nosotros que éramos de la cooperadora, claro, porque ellos se encargaban de un montón de cosas. También nosotros colaborábamos con ellos cuando ellos hacían las fiestas, ¿no? Pero era Club de Madre y cooperadora, de las dos cosas. Estaban separadas, pero trabajábamos juntos. La cooperadora eran todos varones, y Club de Madre. Pero trabajábamos juntos permanentemente, siempre para todas las actividades que hacía el colegio. Bueno, yo durante todo el tiempo que yo estuve trabajando, fue Mari la directora, la rectora del colegio, salvo los últimos 2 años que trabajé con Germán claro. Falo, que bueno, después me fui ya, porque ya hacía mucho tiempo que no tenía a mi hijo en la escuela y ya estaba como de más. Ya estaba, sí. Tarea cumplida. Sí, después terminé siempre te llamaban para las carneadas. Y después me metí en el geriátrico también, así yendo, viniendo, bueno, hasta que me invitaron a participar y bueno, y ahí sigo, hasta ahora, no sé por cuánto tiempo más, pero bueno. Ahora veo que estás en la biblioteca también. Ahora también estoy en la biblioteca, sí. Está bien, eso es lo que vos decís, tener la mente activa siempre, ¿viste? Totalmente, sí, por lo menos te sentís útil, te sentís útil para muchas cosas, ¿viste? Y como te dije, dedicándome un poco a la charcutería también. Está bien, ¿no? Pero está bueno lo que uno le hace bien, ¿no? Sí, no, vale. Y lo que aprendió de su ancestro. De sus ancestros, qué lindo todo esto. ¿Cómo la pasaste, gordo? ¿Bien? Bien, de 10. La pregunta que le hago a todos, yo ahora agregué otra pregunta más que la voy a inaugurar con vos, pero primero te hago la que le hago a todos, ¿no? Te vas de este mundo, pero Dios te dice volvé. ¿Vas a repetir lo mismo? Total y absolutamente. No cambio nada de lo que hice en mi vida. Con todo lo malo y lo bueno vivido, creo que yo no tengo de qué quejarme de mi vida. O sea, podría haber pasado momentos difíciles, que los pasé indudablemente, pero son siempre las cosas, la mayoría de las cosas son más lo positivo que lo negativo, y depende de cómo vos manejes tu cabeza y tu vida, de esa forma te vas a sentir también. No, yo volvería a hacer exactamente lo mismo, no cambio. Quizás le pregunté, si vos decís harías lo mismo, y sería mucho más lindo hacerlo con la experiencia que vos tenés ahora, pero bueno, si no, no aprenderías. Seguro. La vida te enseña a ser lo que sos. Y bueno, hoy va a inaugurar una pregunta con vos. Hay una silla ahí. ¿A quién sentarías? Hay tanta gente que podría sentar ahí. Bueno, 2 te doy. Yo el primero que sentaría ahí sería mi padre. Sí, a mi papá, porque... Fíjate, yo me quedó una deuda muy grande con él cuando él enfermó, pero o sea, lo sentaría para decirle perdón, viejo, porque yo como médico no pude hacer mucho por vos, ¿no? Esa es una deuda que me pegó, que cuando voy a visitar su tumba se lo digo. No sé si lo escucha o no lo escucha, pero eso es una de las cosas que haría. Y otra persona... alguien que yo quise mucho cuando yo estaba en mi época de estudiante y que venía a Crespo, que es el tío Mario Nardoni. Un señor para mí, el tío Mario, ¿viste? Camionero, un tipo que me ayudó mucho, yo lo quería, lo apreciaba mucho porque era un tipo fantástico, ¿viste?
no solo que me ayudó económicamente, sino que después, cuando yo lo necesité, después de recibido y todo lo demás, prestarme su camión para yo trasladarme y volverme cuando me vine del Chaco a Crespo. Esas son cosas que no tienen, no se pagan con nada, lo único es la gratitud eterna, ¿no? A él lo sentaría para darle gracias también. A él es otra persona que sentaría ahí. Y después tendría miles para sentar y charlar. Es lo que nos pasa, ¿no? Es lo que nos pasa. A medida que vamos creciendo y teniendo experiencia y en algunos casos, algunas cuestiones que nos marcaron, uno dice, ¿cómo no dije tal cosa? ¿Cómo no hice tal otra? ¿Por qué no hablé con esto otro? Sí, pero si alguna vez nuestro espíritu y nuestra alma se encuentra por ahí, tal vez tengamos oportunidad de decirlo, ¿no? Capaz que sí. Así que... Capaz que sí. Gordo querido, muchísimas gracias. Gracias por permitirnos expresarnos de esta manera y sobre todo preguntarte libremente. Por decirte gordo. No, por favor. Como siempre. Y bueno, y uno cosecha eso también, amigos, ¿no? Que tienen que ver con encuentros, que tienen que ver con experiencias, con risas, con dolor a veces, pero totalmente. Es parte de la vida, ¿no? Sí, no, es así. Yo te agradezco, Eduardo, porque me has dado la oportunidad por ahí un poquito de contar lo que fue mi vida desde que estuve en Colonia La Camila, en nacimiento en Vera y Pintado, imagínate vos, en la época que veníamos en charret, un carro de 25 kilómetros a Vera y Pintado para poder comprar la mercadería y todo en esa época. Claro, ¿no? Y contarte lo que es mi vida actual, porque bueno, aparte acá todo el mundo te conoce, o sea, seguro, sabe quién es uno, cómo se maneja. ¿Cuántos nietos, gordo? ¿Nietos? Mis 3 nietas, nada más, sí. Fabricio no quiere saber nada, así que creo que de ahí no voy a recibir nietos. Nietas que por ahí son mal enseñadas de los abuelos. Total y absolutamente. Los caballos, me parece, ¿no? Sí, bueno, es Malena. Y la más chiquitita también me va a salir, me parece, medio... La del medio no, la Pauli es más, tiene otro perfil, pero son la luz de mis ojos, indudablemente. Las 3 nietas son adorables. Gracias, amigo. Eduardo, gracias por la invitación. Alejandro, muchísimas gracias. Realmente, como siempre, vuelvo a agradecer a Alejandro porque la puesta en escena y la puesta en el aire es fantástica y esto sale de la mejor manera. Canal 2 Crespo Cable Color, estuvimos este día jueves, nos vamos a volver a encontrar seguramente el próximo jueves con otro invitado o invitada aquí en nuestra mesa para charlar con lo que decimos siempre, un café de por medio. Gracias.